El video que haremos a continuación es muy parecido al primer video de este capítulo. En ese primer video definimos cuándo dos figuras planas de R2 son G equivalentes. Del mismo modo, en este video presentamos la definición de cuándo dos polinomios son G equivalentes o equivalentes módulo G. Básicamente vamos a decir que P1 es G equivalente con P2 si existen dos cosas. La primera es una función en G, donde G es un grupo de las transformaciones afines de orden 2, y si existe un número real distinto de 0, de tal forma, y esto es lo sustantivo de la definición, que K por P1 sea igual a la composición de G con P2. Si ocurre tal cosa, si ocurre esto, entonces vamos a decir que P1 y P2 son G equivalentes o equivalentes módulo G, lo cual denotaremos con esta expresión. Al igual que en ese primer video, el cual ya mencioné, aquí vamos a probar que el hecho de que dos polinomios sean G equivalentes es una relación de equivalencia. Enseguida voy a hacer la demostración, aunque ya no la comentaré completamente, solamente la voy a escribir. ¿Por qué? Pues porque esa demostración es casi una calca de la demostración que ya hicimos en el primer video de este capítulo. En ese sentido, pues valdría la pena verlo en este momento antes de continuar, pues para tener fresco lo que se hizo y así poderse dar cuenta con más claridad de lo que se está haciendo en este video. Entonces voy a empezar la demostración de esta proposición. Tal vez así hace falta a comentar un poco la proposición, y la proposición dice que la relación esta que está aquí es una relación de equivalencia en los polinomios cuadráticos de dos variables. Entonces, para probar que es una relación de equivalencia, pues sabemos que hay que probar que es reflexiva, que es simétrica y que es transitiva. Eso es lo que voy a empezar a hacer en la siguiente lámina. Y como les dije, ya no lo voy a comentar tanto, solamente lo voy a escribir para que ustedes lo puedan revisar con calma en el momento más oportuno. Acabamos de escribir los dos primeros puntos que hay que demostrar. En un primer lugar, aquí está la demostración de que G es reflexiva. Básicamente tenemos que demostrar que P1 está relacionado consigo mismo. Para eso tenemos que exhibir una constante K y una función G de tal. Acabamos de escribir la tercera parte que nos faltaba, es decir, la demostración de que la relación es una relación transitiva. Ahí están puestas las cuentas, creo que no hace falta explicarlas mucho, nada más aclaro que básicamente la idea es que tenemos que encontrar una G y una K de tal forma que pase esto, donde previamente sabemos que P1 y P2 están relacionados, que P2 y P3 también están relacionados. Entonces, haciendo unas poquitas de cuentas, no es nada difícil ver que G3 la tenemos que proponer como la composición de G1 y G2, y de que K3 la tenemos que proponer como el producto de K1 y K2, y haciendo esas consideraciones vamos a obtener que en efecto pasa que K3 por P1 es igual a la composición de G3 con P3, lo cual indica que P1 está relacionado con P3, que es a su vez lo que queríamos demostrar. Ahora, lo que creo que en realidad nos interesa de esta demostración son algunas consideraciones que enseguida voy a comentar.
Lo que nosotros vamos a utilizar posteriormente es el hecho de que dos polinomios van a ser equivalentes si generan la misma curva cuadrática. Y mucho más en particular, a nosotros nos va a interesar que si tenemos dos polinomios, digamos P1 y P2, y si resulta que K por P1 es igual a P2, entonces, es decir, que si resulta que un polinomio que un polinomio multiplicado por una constante me da otro polinomio, entonces vamos a poder decir que esos dos polinomios P1 y P2 son equivalentes. Es decir, que para efectos prácticos da lo mismo obtener P1 y P2 porque son equivalentes. Ese es el principal resultado que a nosotros nos va a interesar y voy a escribirlo un poco más formalmente para que quede constancia de lo que acabo de decir. Acabo de escribir lo que realmente quiero destacar, pues es lo que vamos a utilizar más adelante. Si tenemos dos polinomios P1 y P2, y si esos dos polinomios difieren por una constante distinto de 0, es decir, Kp1 es igual a P2, entonces vamos a decir que son G equivalentes, pues la función G que necesitaríamos claramente sería la función identidad y se estaría cumpliendo lo necesario para que sean G equivalentes. Pero realmente lo que nos interesa del hecho de que dos polinomios sean equivalentes o sean G equivalentes es lo siguiente. Cuando dos polinomios son G equivalentes, sucede, o más bien dicho, cuando P1 por K es igual a P2, entonces, por lo que acabamos de decir, sabemos que son G equivalentes. Pero lo que en realidad nos interesa es que cuando sucede esto, entonces los polinomios generan exactamente la misma curva cuadrática, es decir, la cónica que genera este polinomio y la cónica que genera este polinomio van a ser exactamente la misma. Eso es lo que nos va a interesar. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que si sucede esto van a generar la misma curva cuadrática? Pues observando que la curva cuadrática que genera P2 es exactamente la misma curva cuadrática que genera K por P1, pues se está cumpliendo esto. Ahora, la curva cuadrática que genera K por P1 es este conjunto que está acá. Ahora, como en realidad lo que se debe de estar cumpliendo es que K por P1 de X es 0, el que se cumpla que K por P1 de X es 0 es equivalente a que se cumpla que P1 de X sea 0. Entonces podemos darnos cuenta que la igualdad esta que está aquí entre estos dos conjuntos, entre este conjunto y este, pues es cierta, es válida. Pero por un lado, este conjunto pues es la curva que genera el polinomio P2 y este conjunto ya por definición es la curva que genera el polinomio P1. Por lo tanto podríamos decir que en efecto si sucede, pues aquí podríamos decir aquí en cortito que por lo tanto la curva que genera el polinomio P2 es exactamente igual a la curva que genera el polinomio P1. Ese es el resultado que nos interesa. Si dos polinomios difieren solo por una constante, entonces sus curvas cuadráticas son la misma. Ese es el resultado que nos interesa destacar en este momento. Ahora, por último, y para cerrar un poco este tema, voy a hacer, como todavía me sobró un poco de tiempo, voy a escribir en la siguiente lámina un teorema y un corolario. Ese teorema es bastante importante, pues ese teorema básicamente es a lo que nos dedicaremos el resto de los videos de este capítulo. Es decir, la demostración de ese teorema es muy extensa, tanto que hace falta abarcarlo en varios videos. Ahora, y su corolario pues ya básicamente es como consecuencia de él. Entonces, a continuación voy a enunciar un teorema y un corolario.
Como ven, acabo de escribir el teorema y el corolario que les platicaba. El teorema dice que si tenemos un polinomio cuadrático en dos variables, entonces ese polinomio, es decir, cualquier polinomio cuadrático en dos variables, va a ser afínmente equivalente a uno y solo uno de los polinomios canónicos que ya hemos presentado previamente en videos anteriores y a los cuales numeramos del 1 hasta el 9 con números romanos como estos. Y esta parte es un poco lo que ya habíamos platicado. Ya habíamos platicado que cada vez que tengamos un polinomio cuadrático en dos variables expresado en su forma general, siempre vamos a poder transformarlo en un polinomio más sencillo. Y que esas transformaciones es lo que vamos a aprender a hacer. Y una vez que hagamos esas transformaciones, es decir, una vez que a un polinomio cuadrático en general lo hayamos reducido, al eliminar el término mixto y al eliminar los términos lineales, vamos a poder decir si es equivalente a una circunferencia unitaria o si es equivalente a la parábola unitaria y cosas de ese estilo. Entonces, cada vez que reduzcamos o cada vez que transformemos un polinomio cuadrático, vamos a poder ver que corresponde a una de las posibles 8 figuras que hemos dibujado, que son la circunferencia, la parábola, la hipérbola, las rectas dobles, el punto y no sé cuáles más me faltan, pero son 8 de esas, porque recordemos que no son 9, porque en dos casos nos da el vacío. Entonces, como originalmente eran 9, pero dos de ellos son el vacío, entonces en realidad quedan 8 figuras distintas. Bueno, en realidad 7 porque una es el vacío, pero quedan 8 posibles clases de equivalencia para las curvas cuadráticas, que eso es lo que básicamente dice el corolario. Entonces, hasta aquí le voy a dejar en este video. Este video un poco cierra un tema y en el siguiente capítulo ya empezaremos propiamente a trabajar con el cómo empezar a un polinomio en general, cómo empezar a transformarlo para irlo simplificando. Eso es lo que ya vamos a empezar a hacer en el siguiente video. Entonces, pues por el momento le voy a dejar hasta aquí.